Hola Luna, hola Jess. Me da mucho gusto compartir un episodio más de el podcast entre periodistas y acompañantes psicosociales. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de A pesar del exilio. Y A bueno, ya para pesar. entrar en materia, este, hemos hablado mucho como de periodistas desplazados, ¿no? Hombres, mujeres y de impactos, pero ¿qué es el desplazamiento forzado, no? ¿En qué momento se ha dado? ¿Por qué hay tanto periodista desplazado aquí en el país de manera interna, no? No sé si. ¿Y es que es comenzar? Pues, a mí me gustaría comenzar, más bien devolviéndote un poco la pregunta, porque yo sé que no es un tema sencillo, pero también a partir de nuestro trabajo psicosocial, pues, hemos tenido la fortuna en la luna de compartir historia contigo. Claro. Y entonces, más bien te devolvería la pregunta porque, o sea, podríamos hablar desde lo macro y desde lo estructural, que el desplazamiento forzado es una crisis humanitaria que estamos viviendo en México, defensoras de derechos humanos, periodistas, a causa de violencias estructurales y el desplazamiento forzado como lugar último para sobrevivir. Y en teoría podría quedar así abierto, decirlo, pero eso, te devuelvo a ti la palabra para preguntarte, ¿por qué te desplazaste en algún momento de tu lugar de origen en razón de ser periodista y saber que sigues siendo periodista? Bueno, en resumen, fue después del homicidio de Miroslava Bridge, ¿no? Que era corresponsal de La Jornada y directora del Diario del Norte de Juárez. Y esto, bueno, compartíamos información y de alguna manera, digo, no es una decisión fácil, ¿no? Duré varios días en que me convencieran, a pesar de que ya había de por medio un homicidio, en que me convencieran de salir, ¿no? Y sí, justo es eso, o sea, cómo te mantienes más segura, ¿no? O cómo te mantienes viva, pero eso no es como que lo pienses ya en el momento, ¿no? Es como algo un poco más instintivo y un poco, obviamente, forzado. Y lo que aprendí también y que me sirvió mucho como periodista, como también para cubrir los desplazamientos forzados de donde me toca estar, es que es un signo de guerra, ¿no? Entonces también, y eso también lo aprendí mucho aquí con ustedes. Y un tanto en Perú, que es donde me tocó estar exiliada. O sea, que es un signo de guerra y, que en muchos, o sea, que un país de pronto no reconoce el exilio, el desplazamiento forzado, como es México, porque al reconocerlo es reconocerlo ante la comunidad internacional y eso implica una serie de responsabilidades mayores, ¿no? Eso lo aprendí y eso me ha ayudado mucho a mí como para estructurar mi propia, experiencia, pero también para cubrir el desplazamiento pues, en México, ¿no? Y entonces creo que por ahí podemos ir jalando hilitos. Sí, quizá con esto que dices, Pati, del tema del signo de guerra, ¿no? O sea, creo que eso nos permite ubicar que hay un contexto previo de violencia cuando hablamos de desplazamiento, ¿no? Hay un previo de los territorios que están en una, justo, ¿no? En una dinámica de guerra que tiene impactos ya en sí mismos en la población, ¿no? Y que en el caso de los periodistas, pues justo por eso empieza esta dinámica, o no empieza, sino que se construye la amenaza, ¿no? El ataque, las agresiones. Y de ahí surge de alguna manera también el tema del desplazamiento, como esto que se ha dicho en otros momentos del podcast, como una medida extrema, ¿no? Y que a veces resulta tan extrema, ¿no? Para, digamos, como, pues, sobrevivir, ¿no? Salir del territorio para poder sobrevivir, que ya no solamente se necesita un desplazamiento interno, digamos, de un estado a otro dentro del país, sino que termina siendo una situación de exilio, ¿no? Donde los periodistas, las defensoras, tienen que salir a otro país por las circunstancias de violencia de guerra en las que están previas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también hay un después, ¿no? Y yo creo que ayuda mucho a nosotras, por ejemplo, desde los acompañamientos o desde el proceso que hemos hecho con las compañeras periodistas, ayuda mucho tener también esa claridad de que el desplazamiento sí es una dinámica que genera impactos, pero no es única, ¿no? O sea, hay todo un cúmulo de violencias previas que lleva a ese lugar y que se van hilando, ¿no? Y que van a tener justo, pues, muchas connotaciones a niveles familiares, ¿no? A niveles corporales, a niveles emocionales, como lo platicaban ya anteriormente, y también en un nivel social, ¿no? Porque justo por eso se vuelve un signo de guerra. Se vuelve algo que nos está diciendo que la sociedad en sí misma está en guerra, ¿no?
y de alguna manera verlo también así, como en términos del antes, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué les pasa a las personas, a las periodistas, a los periodistas antes de ese desplazamiento, durante el desplazamiento o el exilio, ¿no? Dependiendo de cómo se dé la situación. Y después de, ¿no? ¿Qué pasa también después de ese exilio y de ese desplazamiento? En el sentido también del retorno, ¿no? Porque parecería que el retorno ya es como linealmente esa última como posibilidad de decir: "Ya se acabó", ¿no? Como si fuera un cuento que tiene Claro, un inicio. O la lineal. reubicación, ¿no? O sea, ya cuando no puedes regresar, ¿no? O sea, la Claro. toma de decisión, sí, bueno, ya no puedo regresar. ¿Y qué pasa justo en esto? Porque, bueno, me recuerdo mucho a Yaneli, que es un caso que a mí me ha atravesado mucho, porque si en algún momento cruzamos, desplazamos, bueno, yo un exilio, de ella un desplazamiento y vivimos 6 meses fuera de México, ¿no? Y su vida me impactó de inicio a fin, ¿no? Entonces sí, fue como muy intenso, pero ahora saber que ella y yo regresamos, ¿no? Claro, hay unos que se han reubicado también, pero o sea, justo, o sea, no es, dirían, ay, bueno, ya está a salvo, ya hizo su vida y es magia, ¿no? Es más duro regresar, o sea, es duro. En el caso de Yaneli ya no ha podido ejercer plenamente decidió más bien no ejercer plenamente el periodismo porque extrañaba el mar, extrañaba su familia, o sea, estaba rehaciéndose, pero sí se rompieron cosas, incluso en su comunidad, ¿no? Y en mi caso también regresó, pero sí es como volver a empezar. Con Clemencia, justo, directora de acá de Luna, aprendí que regresas a un no lugar, ¿no? O sea, porque ya no está, o sea, ya la gente se acostumbró a vivir sin ti, y obviamente tienes que reacomodar y tú misma ya no o sea, llegas con otros límites, llegas con otras, experiencias que ya no ejerces de manera igual, ya no te relacionas con el mismo círculo de amistades, ¿no? Por ejemplo, si es muy dura, entonces ustedes también, ¿qué han visto y cómo observan como, con esta mirada de acompañamiento psicosocial a partir de lo que nos han conocido, ¿no? A Pues nosotros. a mí la primera frase que se me viene a la mente, y justo hablando de Yaneli, de ella retomamos el título del libro que hemos platicado en otros capítulos, en otros episodios de este podcast, es El miedo sigue ahí. O sea, pese a que pareciera un cuento, ¿no? Donde hubo un inicio, hubo un clímax que salen y después ya hay una reubicación que puede ser temporal o puede ser permanente o retorno, pareciera que ahí termina. Y lo que hemos aprendido en Aluna a partir de acompañar periodistas es que el miedo sigue ahí. ¿Y esto qué implica? O sea, es el miedo como una herida que se queda ahí permanente, pero también retomando esto que decía Luna de nuestra perspectiva psicosocial, o sea, es un miedo intencional, pero que además genera una herida no solamente en la persona, no solamente en la periodista que tuvo que exiliarse, es una herida que se extiende a la familia, que se extiende a las redes, que se extiende a los medios de comunicación donde trabajan, en medios independientes, al gremio, y se vuelve un silenciamiento social. Se vuelve un silenciamiento donde, claro, si no existen periodistas que hablen, por ejemplo, Yaneli, que deja de ejercer en su municipio, pues es un municipio que ya no tiene un portavoz, una portavoz, pero al mismo tiempo también es una sociedad civil que ya no se puede enterar de lo que está ocurriendo. Y entonces se va magnificando esa herida social y, y esto también en lo que decía Luna, en circunstancias extremas. Ahorita que decían, cuando se llega a este límite donde incluso es muy difícil que puedan vivir el desplazamiento dentro del territorio nacional, pensaba incluso eso, no todos los desplazamientos, no todos los exilios son iguales. Y en esto de las circunstancias extremas, por ejemplo, parte de los aprendizajes, pues trabajando con ustedes no es lo mismo ser mujer que hombre, y entonces en el antes haber vivido tortura sexual o solamente una amenaza, y solamente no es minimizarlo, si ya por sí es grave un daño patrimonial, una amenaza, que además sea tu cuerpo sexualizado, también ese objeto de amenaza es muy fuerte. No es lo mismo también exiliarse si tienes que pensar qué hacer con tus hijas e hijos en ese momento de exilio, Si pueden salir dejarles ellas o en el no, lugar, si ¿no? pueden salir o no. O llevarlos y cambiarles el plan de vida. Llevarles y cambiarles el plan de vida, renunciar a la maternidad o a la paternidad, que también en algunos Sea otra
casos se ha dado. No es lo mismo las condiciones socioeconómicas. Recientemente trabajando con periodistas en Centroamérica, por ejemplo, ahora con estos procesos en Nicaragua, lo que veíamos es, tampoco es lo mismo exiliarte manteniendo tu nacionalidad que perdiéndola, perdiendo tu nacionalidad, perdiendo tu patrimonio y no teniendo posibilidades de nunca regresar a tu país, ni siquiera de reconocerte con esa nacionalidad fuera, como para poder exigir al menos tus derechos. Y entonces eso, este no lugar del que hablabas, y con eso les regreso la palabra, se extiende a un intervalo que puede ser permanente. O sea, a veces se piensa que es un exilio temporal, me voy una semana. Muchos periodistas llegan y dicen, tal vez son 3 meses, y de pronto pasa el tiempo y es encontrarnos con gente que dice, llevo una década fuera. Y entonces ahí lo que vemos también es un desarraigo. Cuando pasan estos 10 años o estos 6 meses, es un desarraigo que implican muchos niveles. O sea, es un desarraigo sociocultural, y eso, cómo se materializa en el territorio, cómo se materializa en los vínculos sociales, en la familia, en la alimentación, en el proyecto de vida. No sé, eh, ¿qué te resuena, no? Por No, ejemplo. todo, o sea, primero eso, o sea, cuando tú estás recién que te vas a me decían, ¿y qué ibas a hacer? No sé, que me tocó estar en Perú, no, pues voy a esperar a regresar a Chihuahua a ejercer periodismo y nunca dejé de ejercer periodismo para Chihuahua, pero sí llega un momento en que dices, ya estoy aquí, o sea, y empiezas como a intentar, bueno, a hacer periodismo ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, hablabas de los centroamericanos, de los periodistas centroamericanos exiliados. Hace poco me preguntaban, me decían, es que para ti debe haber sido muy difícil porque ibas sola. Ellos por lo menos vienen todos juntos, le digo, entonces que no sé qué sea más difícil, o sea, tampoco es competencia, ¿no? Eso. Porque para mí, quienes se quedaron acá, porque sí dejé redes acá y que me sostuvieron y que estuvimos incluso haciendo trabajos en colaboración, o sea, para mí era mucha fuerza los que estaban acá ejerciendo porque estaban dando la batalla y la siguen dando, seguimos dando. Y en el caso de Nicaragua, yo no me imagino, El Salvador, no me imagino, o sea, un país sin periodistas, o sin un periodismo crítico es muy duro. O sea, y que siguen ejerciendo, o que siguen cubriendo su país, ¿no? Pero también es muy duro, o sea, es como, no es como recetas mágicas de ver qué onda. Yo ahora que he platicado mucho con ellos, porque también cuesta nombrar soy exiliado, cuesta nombrar soy Claro. desplazado, o sea, son procesos muy difíciles, lentos, y sobre todo, o sea, el desarraigo, el arraigo es un proceso, tremendo. Ayuda a conocer como los términos y o sea, como lo que nos han dado luces ustedes como para decir, ok, aquí estoy, ¿no? O sea, como periodistas creo que necesitamos muchas herramientas, estructuradas. Y la conclusión a la que yo he llegado es que el periodismo, el desplazamiento forzado que te obliga a tomar distancia es el mejor entrenamiento que tenemos como periodistas para ejercer. O sea, durísimo, pero creo que fortalece en el caso de los que tenemos la fortuna de seguir ejerciendo, ¿no? Ahorita que decías esto de nombrarlo, de decir, creo que parte de los afrontamientos psicosociales que hemos dicho, aprendido con ustedes es nombrar las cosas. Implica romper el silencio, desprivatizar el dolor. Sí, y ahí yo creo que también cerraría con esto que se ha venido diciendo en el podcast de lo importante que es que los periodistas validen su propia experiencia. Porque yo recuerdo mucho esta frase que decía una de las compañeras que acompañamos de, yo tengo que contar la historia de la gente, pero no la mía, siendo periodista. Pero el darme cuenta que mi propia historia y mi propia experiencia están dando luz a otras para transitar los procesos de violencia que vivimos, es muy potente, ¿no? Y desde ahí creo que también yo devolvería eso, ¿no? Como muchas de las cosas que nosotras hemos nombrado desde cómo es que, por ejemplo, hay daño y hay afrontamientos en estos procesos, ha sido por la experiencia de ustedes, ¿no? Entonces, creo que desde ahí esa es la importancia también de que estos espacios se construyan, ¿no? Y se hagan en colectivo y con la experiencia viva de ustedes como periodistas y de quienes acompañamos esos procesos, ¿no? Claro, y gracias a equipos como el de ustedes y otros más que nos han ayudado a dar luces, creo que vamos construyendo otra historia, ¿no? Ah, pues Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias. Gracias.